Hola amigos, ¿cómo están? Soy Esteban Briones, sean muy bienvenidos acá al calor de nuestro hogar. Estamos con algunos jóvenes con los que compartimos los días viernes en nuestra casa iglesia y me gustaría que se pudieran presentar. Adelante. Hola, soy Valentina. Hola, soy Tomás. Hola, soy Charlotte. Hola, soy Julián. Hola, soy Samuel. Estamos compartiendo y conversando sobre un tema muy apasionante que son las casas iglesias. Y nos gustaría compartir este tiempo con ustedes. La verdad es que los primeros 3 siglos en la historia de la iglesia, los cristianos nunca construyeron templos. Se reunían en las casas de los hermanos, en las casas de los creyentes. De casa en casa tenían reuniones todos los días y allí se reunían. Y esto no fue durante 40 años, 100 o 200 años, fueron 300 años en que la historia y toda la vida de la iglesia ocurrió en las casas. Vamos a leer algunos versículos bíblicos que nos hablan de esto. Por ejemplo, Filemón 1:2. ¿Quién lo tiene? Yo. Adelante. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Dónde estaba la iglesia? En su casa. Vemos lo mismo en 1 Corintios 16:19. Julián. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Vemos nuevamente lo mismo. La iglesia estaba ¿dónde? En la casa de ellos. En Colosenses 4:15 vemos lo mismo. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y en Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. ¿Dónde estaba la iglesia? En su casa. Y Romanos 16:5. Samuel. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Exacto, la iglesia de su casa. Entonces, los 300 años iniciales en la historia de la iglesia ocurrió en las casas. Una casa como esta, donde estamos hoy reunidos, compartiendo a Cristo, viviendo, experimentando a Cristo. Ese es el hábitat natural de la iglesia. Todo el quehacer de la iglesia se ocurría en las casas. Allí se bautizaba la gente, allí se profetizaba, allí se compartía la cena del Señor. Todo ocurría en las casas. No existía el concepto de templo que muchas iglesias tienen el día de hoy. Y cada casa era una casa iglesia. Hay un versículo que tienes tú, Charlotte, en Hechos, capítulo 5, versículo 42. Vamos a leer la versión NBI. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Muy bien. Dice que día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. En el templo y de casa en casa. Y ese templo no era un templo cristiano, porque uno me podría decir, bueno, tenían templos. Era el templo judío y ellos no podían entrar, tenían prohibido. Ellos predicaban a la puerta del templo, se reunían, dice la palabra en Hechos, en el pórtico de Salomón, predicaban públicamente y era una instancia como una especie de culto al aire libre, donde toda la iglesia se reunía, pero que además era muy evangelístico, porque todos los que pasaban por ahí los escuchaban. Entonces ellos tenían un culto público grande, que era además en público, abierto, y tenían estas reuniones en las casas, y dice de casa en casa, todos los días. Y esa es la visión a la que el Señor nos ha estado llevando este tiempo. Todos los días, públicamente y de casa en casa, predicar a Jesucristo. Incluso Pablo, que era el más grande de todos los apóstoles, estuvo dedicado toda su vida a las casas e iglesias. Por ejemplo, en Hechos 20:20, en versión NBI, Pablo dice, ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Vemos de nuevo esta frase, públicamente y en las casas, de casa en casa. Otro pasaje que habla de esto es Hechos 28 del 30 al 31. Julián, creo que tú lo tienes. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, Y el versículo 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. tremendo. O sea, ¿dónde permaneció Pablo? En una casa En una alquilada. casa alquilada.
O sea, Dos años enteros. no permaneció en una capilla, en un templo, en una casa. La vida normal de la iglesia es en las casas. Quiero dar una acotación, Esteban. Hemos estado hablando de sacerdocio universal y todos somos sacerdotes. Sin embargo, hay un puñado de personas en la iglesia que exponen sus dones, cantando, alabando, ministrando, orando, pero son 4 o 5 personas y el resto de la iglesia, ¿qué hay con esas personas? Exacto, lo que tú señalas es muy cierto. En el culto grande, apenas un puñado de personas pone en acción sus dones. Uno predica, uno canta, otro ora, otro pide la ofrenda y se acabó. Entonces, si todos somos sacerdotes, como tú bien señalas, ¿dónde vamos a ejercer nuestros dones? ¿Dónde vamos a ejercer nuestro sacerdocio? Y la respuesta es en las casas iglesias. Las casas iglesias son el escenario donde nosotros ponemos en acción nuestros dones, donde todos los sacerdotes reales pueden fluir en su don, en su unción, en su llamado de parte de Dios. Hay un versículo que tiene Charlotte me gusta mucho porque habla de esta verdad. Charlotte, si lo puedes leer, en 1 Corintios 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunéis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Amén. Esto, Pablo dice, ¿qué hay cuando ustedes se reúnen? Y está hablando de las reuniones de los grupos pequeños, en las casas. Y dice, cada uno tiene algo. Uno tiene un salmo, que es una canción, o sea, uno es el que canta. Dice, otro tiene doctrina, otro tiene lengua, otro tiene revelación, otro tiene interpretación de lenguas. O sea, cada uno fluye en su don. Ese es el diseño de la casa iglesia, que todos los sacerdotes pueden fluir en su don, que todos pueden ejercer su sacerdocio real. Por eso las casas iglesias son tan importantes. El culto grande es, si lo queremos ver, una exhortación, o es un entrenamiento, es una inspiración para que nosotros salgamos afuera de las 4 paredes del culto a predicar a Cristo, a impartir de lo que Dios nos ha dado a nosotros a través del don que cada uno ha recibido del Señor. Y ahí en las casas es el mejor lugar para manifestar los dones y para impartir a la gente, porque la gente que más lo necesita no está encerrada en un edificio religioso, sino que está en sus casas, está en sus trabajos, en colegio, en universidad, está haciendo su vida y en su vida es donde necesitan esa ayuda. Así es. Como también hay personas que nunca llegarán al culto debido a que estos han sido dañados o pasado a llevar mismo por la misma iglesia. También puede ser por temores, miedos o por mismos prejuicios que tienen sobre Dios. Y esos prejuicios no los ven cuando van simplemente a reunirse con un familiar o un amigo en su casa o dejando una hora en el mismo trabajo o en los estudios. Claro, o sea, la casa iglesia en el fondo es el eslabón perdido entre Dios y el barrio, es el nexo entre Dios y la gente que lo necesita. Porque allí en las casas donde está esa gente que, como ustedes decían, quizá tiene prejuicios, quizá fue dañada, o tiene vergüenza, tiene miedo de que lo juzguen, pero cuando una persona cercana se acerca y le comparte de Cristo, sí va a escuchar. La verdad es que en cualquier lugar donde hay una persona que necesita a Cristo, allí podemos plantar una casa iglesia. Puede ser en una casa, puede ser en una universidad, puede ser en una oficina de trabajo, puede ser en cualquier lugar, puede ser en una plaza, en un café, pero donde hay gente que necesita a Cristo, allí podemos plantar una casa iglesia y podemos compartir y impartir del Cristo que nosotros tenemos. Entonces, como bien decían ustedes, ¿dónde vamos a activar nuestros dones? ¿Dónde vamos a activar el sacerdocio? En las casas iglesias. ¿Cómo vamos a llegar a la gente que necesita a Cristo, pero que quizás nunca va a ir a un culto, nunca va a atreverse a ir a un servicio religioso? Es en las casas. ¿Dónde vamos a poder crecer? ¿Dónde vamos a poder impartir de Cristo, como decía Samuel, a las personas que todavía no lo conocen? Es en las casas. Entonces, en cualquier lugar donde hay necesidad, nosotros podemos alcanzarlo con una casa iglesia. La casa iglesia es la iglesia que ha vuelto a su hábitat original. El hábitat original de la iglesia es las casas. Y estoy convencido, y estamos convencidos, de que
Dios le ha encomendado a esta generación la apasionante tarea de recuperar las casas para el reino y convertirlas en casas e iglesias. Que la iglesia fluya como una iglesia de casas, que en cada lugar haya una casa que manifieste a Cristo, que donde hay una persona necesitada en cualquier parte de la ciudad, haya una casa e iglesia cerca, que pueda alcanzar a su familia, que pueda alcanzar a sus amigos y que pueda propagar la vida de Cristo y esta esperanza gloriosa que tenemos, que es Cristo en nosotros. Así que les dejamos un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao. Suscríbanse. Suscríbanse.